vamos a ver ahora las tablas. ¿Qué onda con las tablas? Bueno, las tablas, como dijimos, es una cuadrícula en la cual vamos a tener organizados nuestros datos. Cada columna se va a llamar campos. Estos van a ser los campos. Cada campo va a tener un nombre y va a tener un tipo de dato. ¿Sale? Por ejemplo, acá vamos a ponerle nombre a estos campos. Este se va a llamar nombre, dirección, teléfono. Estos van a ser los nombres de mis campos, los cuales van a tener un tipo de dato, así como en Excel que vimos el tipo de dato numérico, de texto, de fecha, hora, porcentaje, moneda, etcétera. También en Access, en las bases de datos también vamos a tener un tipo de dato. Bueno, ¿qué tipo de dato vamos a tener? Pues va a depender de lo que vamos a escribir. Por ejemplo, el nombre, aquí vamos a escribir nombres. ¿Qué tipo de dato tiene que ser? Bueno, pues el tipo de dato que tenemos aquí va a ser texto. ¿Sale? Su dirección, ¿qué tipo de dato vamos a tener? Texto. Teléfono, ¿qué tipo de dato vamos a tener? Aquí vamos a ver, este es importante porque vamos a generar que nuestra base de datos sea, a la hora de leer, sea rápida o sea un poquito lenta. Pero nosotros vamos a utilizar el tipo de dato texto y ahorita lo voy a explicar. Bueno, estas columnas se van a llamar campos, van a tener un nombre y van a tener un tipo de dato, y el tipo de dato va a pertenecer al nombre que nosotros pusimos. Por ejemplo, nombre, aquí vamos a poner todos los nombres, dirección, todas las direcciones, teléfono, todos los teléfonos, ¿sale? Bueno, pero también vamos a tener estas filas que le vamos a llamar registros. Estos van a ser los registros. ¿Sale? Los registros van a ser los elementos de todos los campos de los datos. Por ejemplo, si nosotros agregamos acá otro campo que se llame, por ejemplo, número, este es el número 1, el número 2, el número 3. Entonces, aquí, este registro, el 1, va a tener todos estos campos o todos esos datos. Bueno, entonces las tablas vamos a poder, en este caso a la tabla le tenemos que poner un nombre. Todas las tablas llevan un nombre. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle personal o personas, ¿vale? Y podemos tener otra tabla que se va a llamar, por ejemplo, califica. Y aquí vamos a tener igual el nombre de los campos acá. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a tener también un número y va a ser 1, 2, 3, etcétera. Y aquí va a venir, por ejemplo, la materia y calificación. Por ejemplo, español 8, matemáticas 9, etcétera. Entonces, esta tabla también tiene un nombre, la tabla también tiene un nombre cada campo y también tiene registros de cada uno de ellos. Ahora, si nosotros queremos conocer los datos de esta tabla y también de esta tabla, pero que pertenezcan al mismo elemento, por ejemplo, quiero saber todos lo del número 2. Este es del número 2, pero este también es del número 2. Entonces, si yo quiero saber esto, ¿qué hago? Lo que voy a hacer es relacionar esta tabla, con esta otra tabla. La voy a relacionar y esa relación va a depender de qué tipo es para que yo pueda saber que los datos de esta tabla van a pertenecer a esta tabla y viceversa. Entonces, las relaciones en las bases de datos son muy importantes, que se llama 1 a 1. Eso quiere decir
que un elemento de esta tabla, o sea, un elemento pertenece solamente a un elemento de esta otra. O sea, uno de aquí pertenece a uno, no puede haber más. Por ejemplo, el número 2, sus calificaciones son estas, no pueden ser las del 1, ni las del 3, ni otra. Pertenecen a una misma relación. La relación 1 a 1, entonces, ¿esto qué nos indica? Que un solo elemento de esta tabla pertenece a un elemento de esta tabla. Un ejemplo que podemos hacer es una persona que podría ser el presidente de la República, solamente le pertenece a un país. Si tuviéramos aquí personas, los nombres de las personas y aquí los nombres de los países, eso quiere decir que el presidente, que es este, pertenece solamente a este país, no puede ser presidente de otro país, solamente es de 1 a 1. Por ejemplo, un presidente es de un país. Hay una relación que es 1 a n, donde nos indica que una pertenece a muchos. Ejemplo, un alumno, por ejemplo, aquí vamos a suponer que el alumno 1 tiene varias calificaciones, o sea, este tiene muchas calificaciones. Entonces, un alumno tiene n calificaciones, o lleva muchas materias, o tiene muchos profesores. O sea, un alumno tiene muchos. También tenemos la relación n a 1, donde quiere decir que muchos de esta tabla solamente pertenecen a un solo elemento de la otra tabla. Por ejemplo, este pertenece a este, todos pertenecen a ese elemento. Ejemplo, todos los alumnos van a la misma escuela. O sea, todos los alumnos, n alumnos, van a una misma escuela. Y por último tenemos n a n, donde quiere decir que muchos elementos de esta tabla pertenecen a muchos elementos de la otra tabla. ¿Qué podemos decir ahí? Que bueno, que muchos alumnos tienen muchas calificaciones, llevan muchas materias, tienen muchos profesores, etcétera, donde todas se relacionan las tablas con todos los elementos de esta tabla, con todos los elementos de esa tabla. Esos son los tipos de relaciones que hay. Por eso nuestra base de datos se va a llamar entidad relación o base de datos relacionales. Así lo van a encontrar si lo buscan en internet, o si buscan algunos autores van a encontrar como bases de datos ER o bases de datos relacionales. Bueno, ahora, cada tabla, dijimos, va a tener un nombre. Todas las tablas van a tener un nombre. Todas las tablas van a tener una clave. El primer campo de las tablas van a ser claves. ¿Y por qué vamos a tener unas claves? Bueno, todas las tablas que van a tener, 1, nombre, ¿sale? Van a tener un nombre. 2, que van a tener una clave. ¿Por qué la clave? La clave va a ser para que para que podamos relacionar las tablas. Y puede haber clave primaria, clave candidata, clave foránea, clave principal, etcétera. Depende del tipo de clave que yo ponga, eso me va a servir para ver qué tipo de relación voy a tener. Puedo relacionar un campo clave con un campo clave, o un campo clave con un campo normal, o con un campo candidato, etcétera. Entonces, todas las tablas tienen que llevar nombre y clave. Todas. ¿Cuántas claves puede tener una tabla? Mínimo una, por lo menos una. Todas deben de llevar una. ¿Puedo poner más claves? Sí, pero ya serían claves candidatas, foráneas, etcétera, ¿sale? Entonces, nosotros vamos a tener un nombre para la tabla y un nombre para la clave. Entonces, esto vamos a tener en las tablas para poder relacionarlas.